vaticanocatólico.com. La planificación familiar natural, PFN, es la práctica de restringir deliberadamente el acto matrimonial exclusivamente a los momentos en que la esposa es infecunda para evitar la concepción de un niño. La PFN se utiliza por las mismas razones que otros utilizan los anticonceptivos artificiales: evitar deliberadamente la concepción cuando se realiza el acto conyugal. La PFN es mala porque es una regulación de la natalidad, va en contra de la concepción. Quienes lo utilizan se niegan a tener los hijos que Dios tiene planeado enviarles. En su propósito no es diferente del contraconceptivo artificial y por lo tanto es moralmente malvado, al igual que la anticoncepción artificial. El Papa Pío XI habló desde la Cátedra de Pedro en su encíclica de 1930, Casti Connubii, acerca del matrimonio cristiano. Su enseñanza nos muestra que todas las formas que eviten la natalidad son malas. Citamos un largo fragmento de su encíclica que resume bien este asunto. Cito: «Viniendo ahora a tratar, venerables hermanos, de cada uno de los aspectos que se oponen a los bienes del matrimonio, hemos de hablar en primer lugar de la prole, o sea, los hijos, descendencia, etc., la cual muchos se atreven a llamar pesada carga del matrimonio, por lo que los cónyuges han de evitarla con toda diligencia, y ello no ciertamente por medio de una honesta continencia, permitida también en el matrimonio, supuesto el consentimiento de ambos esposos, sino viciando el acto conyugal. Criminal licencia es esta, que algunos se arrogan tan solo porque, aborreciendo la prole, no pretenden sino satisfacer su voluptuosidad, pero sin ninguna carga. Otros en cambio alegan como excusa propia el que no pueden, en modo alguno, admitir más hijos a causa de sus propias necesidades, de las de la madre o de las económicas de la familia. Ningún motivo, sin embargo, aun cuando sea gravísimo, puede hacer que lo que va intrínsecamente contra la naturaleza sea honesto y conforme a la misma naturaleza, y estando destinado el acto conyugal por su misma naturaleza a la generación de los hijos, los que en el ejercicio del mismo lo destituyen adrede de su naturaleza y virtud, obran contra la naturaleza y cometen una acción torpe e intrínsecamente deshonesta. La Iglesia Católica, a quien el mismo Dios ha confiado la enseñanza y defensa de la integridad y honestidad de costumbres, en señal de su divina legación, eleva solemne su voz por nuestros labios y una vez más promulga que cualquier uso del matrimonio en el que maliciosamente quede el acto destituido de su propia y natural virtud procreativa, va contra la ley de Dios y contra la ley natural, y los que tal cometen se hacen culpables de un grave pecado». Fin de cita. Vemos que el Papa Pío XI condena como pecado mortal toda forma de anticoncepción porque ello frustra el acto conyugal. ¿Esto condena la PFN? Claro que sí, pero los defensores de la planificación familiar natural dicen que no. Ellos argumentan que al utilizar la planificación familiar natural para evitar la concepción, no se está frustrando adrede el acto matrimonial o no se lo está privando deliberadamente de su propia y natural virtud procreativa, como se hace con los anticonceptivos artificiales. Ellos argumentan que la PFN es, entre comillas, natural. El sentido común debe hacerles entender a quienes consideran profundamente este tema que estos argumentos son engañosos, puesto que la PFN tiene como propósito evitar la concepción. Sin embargo, el intento de justificar la PFN, decir que no interfiere con el acto conyugal en sí y que por lo tanto es lícito, debe ser refutado específicamente. Esto se refuta específicamente viendo cuidadosamente la enseñanza de la Iglesia Católica acerca del fin primario del matrimonio y el fin primario del acto conyugal, que condena la PFN. El dogma católico nos enseña que el fin primario del matrimonio y del acto conyugal es la procreación y educación de la prole. Papa Pío XI, Casti Connubii, cito: «El fin primario del matrimonio es la procreación y educación de la prole». Papa Pío XI, Casti Connubii, cito: «Estando destinado el acto conyugal por su misma naturaleza a la generación de los hijos, los que en el ejercicio del mismo lo destituyen adrede de su naturaleza y virtud, obran contra la naturaleza y cometen una acción torpe e intrínsecamente deshonesta». Fin de cita. Además de este fin primario, también hay fines secundarios del matrimonio,
como el auxilio mutuo, el fomento del amor recíproco y la sedación de la concupiscencia. Sin embargo, estos fines secundarios deben permanecer siempre subordinados al fin primario del matrimonio, la procreación y la educación de la prole. Este es un punto clave que se debe considerar en una discusión sobre la PFN. Papa Pío XI, Casti Connubii, numeral 59, cito: «Hay pues tanto en el mismo matrimonio como en el uso del derecho matrimonial fines secundarios, por ejemplo, el auxilio mutuo, el fomento del amor recíproco y la sedación de la concupiscencia, cuya consecuencia en manera alguna está vedada a los esposos siempre que quede a salvo la naturaleza intrínseca del acto y por ende su subordinación al fin primario». Fin de cita. Por lo tanto, si bien la PFN no interfiere directamente con el acto conyugal en sí, como afirman sus defensores, eso no hace la diferencia. La PFN es mala porque su práctica subordina el fin o propósito primario del matrimonio y el acto conyugal, que es la procreación y la educación de la prole, a los fines secundarios. La PFN hace que quede subordinado el fin primario del matrimonio a otras cosas por intentar deliberadamente evitar la prole, es decir, evitar el fin primario al tiempo que se tienen relaciones matrimoniales. La PFN, por lo tanto, invierte el orden querido por Dios. Se hace precisamente lo que el Papa Pío XI solemnemente enseñó que no es lícito hacer. Y este punto refuta todos los argumentos esgrimidos por quienes defienden la PFN, porque todos sus argumentos se enfocan en el acto conyugal en sí, mientras ignoran el hecho que no hay ninguna diferencia si una pareja no interfiere con el acto mismo, si ellos subordinan o frustran el fin primario del matrimonio. En resumen, la única diferencia entre la anticoncepción artificial y la PFN es que la anticoncepción artificial frustra el poder del acto conyugal en sí, mientras que la PFN frustra su fin primario, haciendo que quede subordinada la procreación de la prole a otras cosas. No es un tema complicado entender que es mal usar la planificación familiar natural para evitar el embarazo. Está escrito en el corazón del hombre que dicha actividad es mala. Génesis 30, versículos 1 a 2. Pero Raquel, viéndose estéril, tenía envidia de su hermana, y así dijo a Jacob: «Dame hijos, de otra manera yo me muero». A la cual Jacob enojado respondió: «¿Por ventura estoy yo en el lugar de Dios que te ha privado de la fecundidad?» Todos sabemos que Dios es el único que da la fecundidad y el único que da y quita la vida. Génesis 30, 22. Asimismo, acordándose el Señor de Raquel, oyó sus ruegos y la hizo fecunda. Primero Reyes, capítulo 2, versículo 6. Porque el Señor es el que da la muerte y da la vida, el que conduce al sepulcro y libra de él. Entonces, ¿por qué una mujer que desea cumplir la voluntad de Dios hace un esfuerzo sistemático por evitar que Dios le envíe una nueva vida? ¿Qué pretexto podrá tener dicha persona yendo más allá al calcular cómo tener relaciones conyugales sin embarazarse con un hijo que Dios le iba a enviar? ¿Por qué una mujer o un hombre que cree que Dios da la fecundidad intentaría evitar que Él fecunde haciendo un meticuloso y organizado esfuerzo, el cual involucra tablas de gráficos, ciclos y termómetros? La respuesta es que aquellos que se involucran en una actividad como la PFN se oponen a Dios, lo cual es la esencia del pecado, y se niegan a abrirse a su voluntad. Cuando los esposos hacen todo lo posible para evitar la prole, evitando deliberadamente los momentos fértiles y restringiendo el acto matrimonial exclusivamente en los tiempos infecundos, ellos están cometiendo un pecado contra la ley natural, están pecando contra el Dios que ellos saben es quien manda la vida. La PFN es, por lo tanto, un pecado contra la ley natural, ya que Dios es el autor de la vida y la PFN frustra sus designios. De hecho, la palabra matrimonio significa el oficio de la maternidad. Aquellos que practican la PFN evitan el matrimonio, el oficio de la maternidad, y excluyen a Dios de sí mismos. San Cesareo de Arles, cito: «Cada vez que él se une a su esposa sin un deseo de tener hijos, sin lugar a dudas que comete pecado». Fin de cita. De los errores condenados por el Papa Inocencio XI, cito: Numeral 9. El acto del matrimonio practicado por el solo placer carece absolutamente de toda culpa y de defecto venial,
condenado. Los siguientes hechos quizás sean lo más incriminatorios para la práctica de la, entre comillas, planificación familiar natural. Si los planificadores de la familia se salieran con la suya, nunca hubiéramos tenido a una Santa Bernadette de Lourdes, quien nació en una cárcel, ni hubiésemos tenido a Santa Teresita de Lisieux, que nació de una madre enferma que había perdido 3 hijos seguidos, ni al gran San Ignacio de Loyola, el 13º hijo. Y ciertamente nunca hubiera existido Santa Catalina de Siena, que fue la hija 25ª de una familia de 25 hijos. Se podrían multiplicar las páginas de ejemplos de santos que fueron los últimos de muchísimos hijos. Santa Catalina de Siena y el resto de los santos que habrían sido eliminados de la existencia por la PFN se levantarán en el juicio contra la generación de la PFN. Quienes practican la planificación familiar natural no habrían dudado en decirle a la madre de Santa Catalina que no había motivo alguno de tener 5 hijos, mucho menos 25, y que ella estaba perdiendo su tiempo padeciendo todos esos embarazos. Solo en la eternidad sabremos a cuántas almas inmortales se les negó la oportunidad de ir al cielo por causa de este comportamiento egoísta. La única cosa que pueda frustrar la voluntad del Dios Todopoderoso es la voluntad de sus criaturas insignificantes, porque Él no va a forzar a nadie a engendrar hijos, puesto que Él no violará el libre albedrío de nadie. La PFN es un crimen de proporciones incalculables. Solo considere un segundo pensamiento. ¿Qué tal si vuestra madre hubiese decidido no haberlo o no haberla tenido a usted? Si los planificadores de la familia hicieran las cosas a su modo, las apariciones de Nuestra Señora de Fátima nunca hubieran ocurrido, puesto que ella se les apareció a Lucía, la última de 7 hijos, a Francisco, el 8º de 9 hijos, y Jacinta, la última de 9 hijos. Los planificadores de la familia, que por su egoísmo frustran la voluntad de Dios, habrían eliminado de la historia de la humanidad todo el mensaje de Fátima, así como el increíble milagro del sol y las vidas extraordinarias de estos 3 niños pastorcitos, y todas las gracias de conversión que fueron obtenidas por sus sacrificios heroicos. ¿Cuántos santos, conversiones y milagros habrán sido eliminados por esta práctica abominable del control de la natalidad? Solo Dios lo sabe. 1 Timoteo capítulo 2:15. Verdad es que se salvará por medio de la buena crianza de los hijos si persevera en la fe y en la caridad, en santa y arreglada vida. La Escritura nos enseña que la mujer se salvará por medio de la buena crianza de los hijos, si ella es católica y muere en el estado de gracia. Pero los defensores de la PFN quieren hacernos creer que la mujer puede salvarse por medio de la no crianza de los hijos. Por otra parte, así como la mujer cumple con la voluntad de Dios y mantiene el estado de gracia en el estado de matrimonio, se salva por su maternidad. De la misma manera, muchísimas mujeres se condenan por no haber tenido los hijos que Dios quería que tuviesen. Así que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se os darán por añadidura. Mateo 6:33. Ahora vamos a refutar 2 objeciones. La primera objeción dice: el Papa Pío XII enseñó que la PFN es lícita al menos por ciertas razones, así que no tiene derecho a condenarla, ya que él era el Papa. Respuesta: es cierto que el Papa Pío XII enseñó que la planificación familiar natural era lícita por ciertas razones en una serie de discursos falibles en los 1950s. Sin embargo, esto no justifica la PFN. Los discursos de Pío XII fueron falibles y por ende eran vulnerables al error. En el estudio de los errores papales a través de la historia como parte de los preparativos para la declaración dogmática de la infalibilidad papal, los teólogos del Concilio Vaticano I encontraron que más de 40 papas sostuvieron opiniones teológicas erradas. Se puede argumentar que Pío XII fue uno de los papas más débiles en la historia de la Iglesia. No hablamos de los antipapas del Vaticano II, ya que ellos no fueron papas. Por nombrar unos pocos ejemplos, Pío XII permitió que floreciera la herejía y el modernismo, modernizó la liturgia de la Semana Santa, enseñó que la evolución teísta podía ser sostenida y enseñada por sacerdotes y teólogos católicos, y permitió que se desarrollara extendidamente la negación del dogma: fuera de la Iglesia no hay salvación.
Fue un papa válido, pero en realidad fue el puente del apóstata segundo conciliábulo Vaticano y de los antipapas que lo impusieron. Se engañan aquellos que creen que pueden estar seguros conseguir algo simplemente porque fue aprobado por teólogos pre-Vaticano II o por el Papa Pío XII en su capacidad falible. Si bien la gran apostasía estalló en el Vaticano II, su impulso para una deserción de la fe ya estaba en movimiento mucho antes del Vaticano II, como es evidente de muchos libros previos al Vaticano II, donde se promueven las condenadas herejías y el modernismo. La mayoría de los sacerdotes ya habían caído en la herejía en la década de 1950, como se prueba por el hecho que casi todos ellos aceptaron y abrazaron la nueva religión de la Iglesia del Vaticano II una vez que fue introducida. El punto clave es que es una enseñanza infalible de la Iglesia Católica que el fin primario del matrimonio y del acto conyugal es la procreación y la educación de la prole. La planificación familiar natural subordina el fin primario del matrimonio y del acto conyugal a otras cosas, y por lo tanto es gravemente pecaminosa. La segunda objeción dice, pero mi sacerdote tradicionalista me instruyó en la PFN. Respuesta, cuando un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Mateo 15:14. Los esposos que usan la PFN saben que están cometiendo pecado. Está escrito en sus corazones. Ellos no necesitan que un sacerdote les diga que ello es malo. Sí, los sacerdotes que obstinadamente instruyen a las personas acerca de la PFN como algo bueno y defienden este método de control de la natalidad también son culpables, pero esto no quita la responsabilidad a los esposos que siguen su mal consejo. Por eso hacemos hincapié que aquellos que aportan dinero a los sacerdotes entre comillas tradicionalistas, que promueven o aceptan la PFN, deben dejar de hacerlo inmediatamente si es que no quieren tomar parte de su pecado y seguirlos al infierno, ya que estos sacerdotes están llevando almas al infierno. Esto incluye a los sacerdotes de la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, la Sociedad San Pío V, la CMRI, y casi todos los sacerdotes independientes en esta época de la gran apostasía. En conclusión, los esposos que han utilizado la PFN, pero que están dispuestos a cambiar, no deben desesperar. La PFN es malvada, pero Dios es misericordioso y perdonará a los que están firmemente resueltos a cambiar sus vidas y confesar sus pecados. Los que han usado la PFN necesitan arrepentirse de su pecado y confesar a un sacerdote válidamente ordenado que practicaron el control de la natalidad. Debe mencionarse por cuánto tiempo se usó. Tanto la esposa como el marido que estuvieron de acuerdo en usar la PFN tienen que confesarlo. Deben abrirse a la voluntad de Dios, que Él decida cuántos hijos desea enviarles, sin preocupaciones o conocimiento de gráficos, ciclos fértiles o estériles, buscando primero el reino de Dios y su justicia, dejando que Dios planifique su familia.